Bienvenidos queridos teleamigos de Colombia y de los distintos países donde nuestro canal de Teleamiga tiene audiencia. En días pasados hablábamos de la Virgen Santísima, del regalo tan hermoso que Dios nos dio a través de la Virgen. Dios no nos quiso dejar huérfanos de mamá. Por eso los que no quieren a esa mamá o han tenido problemas con la mamá de la tierra o simplemente los vamos a considerar con todo el cariño huérfanos de mamá. Pero también oramos por ustedes, los que no le manifiestan ese respeto, esa honra a la Santísima Virgen María. Hablamos la vez pasada bastante sobre el tema de la Virgen, o de manera profunda, aunque es inagotable el tema de la Virgen. Pero hoy les quiero hablar de una devoción, de una práctica religiosa que se llama el Santo Rosario y por supuesto tiene que ver con la Virgen. No vamos a hablar de la historia del Santo Rosario, pero sí les recuerdo un poquitico que la palabra rosario viene de la palabra rosas. ¿Sabían ustedes que una de las flores que más le gusta a la Virgen es la de las rosas? Miremos nada más esa aparición de la Virgen allá en Tepeyac, en la Virgen de Guadalupe. Ese jardín de rosas fue en medio de la tilma que se apareció milagrosamente después de cortar San Juan Diego, cuando el obispo dudó, va y aparecen unas rosas en un momento que no había rosas. Allá también tiene parte de las estaciones y en un lugar que no era para que se cultivaran las rosas. Rosario viene de rosas. ¿Y qué es el rosario? Más que una colección de rosas, 10 rosas que le presentamos a la Virgen para que se las entregue con la intercesión a su Hijo, tenemos que hablar del rosario como una oración poderosa para defendernos del enemigo. Oigan bien, el rosario es un arma, entre otras armas, aunque una de las principales es el ayuno, como nos lo indicó el Señor Jesús. Pero el rosario es una de las 3 armas importantes para combatir, para defendernos del enemigo. En los casos que han referido muchos exorcistas y todo, hemos sabido que el maligno, esos espíritus que a veces hablan en las personas que tienen esas influencias o que de pronto tienen esas posesiones, el maligno no resiste el nombre de María. Y con razón, no hay sino que ir a la palabra y mirar cómo ya desde el libro del Génesis el Señor, el Padre Creador, le advierte al diablo, que es la serpiente, que por haber tentado a Eva, porque el diablo siempre nos trae la tentación, es el que nos va metiendo esa influencia para que caigamos en el pecado, para ofender a Dios. Pero el diablo desde el comienzo que tentó a Eva y tentó a la humanidad, el Señor le dice, por haber tentado a Eva, te advierto que de la descendencia de Eva vendrá una mujer que te aplastará la cabeza con su calcañar. Recordemos ese pasaje del libro del Génesis. ¿Y quién es esa mujer? Pues María, como lo vemos en una de nuestras imágenes, como es la imagen de la milagrosa, donde vemos a la serpiente, que está simbolizando al diablo, que sí existe aunque no tenga cachos y cola, pero que es un ser vivo que ataca a las personas, aunque tampoco debemos ver el diablo en todas partes, como han caído en ese extremo muchas personas. Pero si tentó al Señor Jesús, tampoco podemos desconocer al enemigo. En todo caso, en esa imagen de la milagrosa, en esa advocación de la milagrosa, vemos a María poniendo su calcañal, su pie santo, sobre la cabeza del enemigo, simbolizado por la serpiente. Pero también vemos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde, y en el capítulo 7 también, 2 citas importantísimas para entender cómo uno de esos capítulos nos describe, el capítulo 12, donde el dragón va persiguiendo a la mujer que va a dar a luz. Y precisamente el capítulo 12 nos describe casi que a la Virgen de Guadalupe, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, 2 estrellas en su cabeza. Es una de las descripciones de las advocaciones, la de la Virgen de Guadalupe, que se ajusta más a esa descripción, a esa pintura que nos da el libro del Apocalipsis, la palabra de Dios. Pero todo esto para decir que dice que hubo una batalla, precisamente aparece el arcángel San Miguel, y que hubo una lucha
porque el dragón quería devorar a la mujer que estaba embarazada e iba a dar a luz. ¿Quién es esa mujer? Por supuesto la Virgen María. Como dicen otra de las expresiones bíblicas, la hija de Sión, la que Dios se había escogido desde su pensamiento para salvar la humanidad, había escogido para madre de su hijo. Entonces, el Santo Rosario, ¿qué significa en todo este contexto que estamos trayendo bíblico? Significa, el Santo Rosario cuenta, en cada uno de sus misterios, cuenta las hazañas, digamos, los grandes hechos y palabras de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues el vencedor del diablo. Hablando de fútbol, como al Papa le gusta traer también a colación este tema de fútbol, el diablo venía metiéndole goles a la humanidad, hasta que viene Jesús, que viene con su muerte, su resurrección y su vida y su sacrificio, viene para vencer el mal, para vencer el pecado, para vencer la muerte y para vencer al maligno. Al diablo, ¿qué le va a gustar que le nombren a la mamá del que lo venció a él? Y por eso el Santo Rosario le choca al diablo y saca corriendo todas esas fuerzas y todas esas entidades enemigas de nuestra salvación, de nuestra salud, de nuestra economía, de la unidad familiar y de todas esas cosas que vemos a diario, que también ocurren por intervenciones de fuerzas malignas. ¿Qué son los misterios finalmente? Entonces son finalmente el recuento de los grandes hechos, de las proezas de Jesús, pero más de las promesas de Jesús, de los milagros, del poder de Dios en Jesús. Entonces por eso los misterios gloriosos, los misterios gozosos, los misterios luminosos que exaltan especialmente ese poder de Dios, pero también los misterios dolorosos que nos hacen ver cómo a través del sufrimiento de Jesús viene y de la cruz viene ese poder de Dios. Entonces los misterios, ¿qué son finalmente y qué es el Santo Rosario? El recuento de esa obra de salvación, de esos hechos, de esas hazañas, de ese poder de Dios reflejados en Jesús, a todo lo largo de su vida, en ese itinerario de la vida de Jesús. Por eso los misterios nos recuerdan cada uno de los hechos más notables de Jesús, aunque nosotros tenemos que llevar en nuestra vida, en nuestro corazón, todos los hechos y las palabras de Jesús. Entonces, los misterios son eso. Por eso el Santo Rosario no está centrado en la Virgen, está centrado en el mismo Jesús. Y por eso la recitación de los misterios, que todos tienen una base bíblica, ustedes conocen el rosario bíblico, esa meditación y esa invocación del poder de Jesús expulsa al maligno, disgusta a esas fuerzas enemigas, y por eso las familias que oran el Santo Rosario están defendidas de todas las trampas que pone el enemigo, de la trampa de la infidelidad, de los celos, de los problemas de los hijos, de la desintegración, de las envidias, de todos los problemas que se dan y de todas las crisis que se dan en las familias. El rosario, entonces, como decimos, está centrado en Jesús. Pero ahora bien, dice la gente, ay, es que esa repetidera. Sí, ciertamente, como veníamos hablando del bautismo y todo, el rosario ayuda a atraer, invoca la misericordia de Dios, porque decimos en la segunda parte de la ruega por nosotros pecadores. Es una invocación a la misericordia de Dios, ruega por nosotros pecadores. Pero es también no solamente el recuerdo, sino de volver a traer a nuestra vida el anuncio del ángel que está en el capítulo 1 de San Lucas. Por eso, aunque antes lo decíamos en latín, ¿sí? Dios te salve, María, aunque la palabra salve puede ser interpretada por allá en el inconsciente como si la Virgen necesitara ser salvada. No, la Virgen es santa desde el comienzo, por designio de Dios, y estaba llena del Espíritu Santo, como se lo dijo el ángel en la Anunciación. Pero se trata precisamente de que nosotros repitamos ese anuncio del ángel, que le dice, Dios te saluda María, llena eres de gracia, llena eres del favor de Dios, el Señor está contigo.
Entonces ese saludo del ángel es el que repetimos en cada una de las Aves Marías. Dios te saluda María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, como le dice después también su prima Santa Isabel. Entonces esa es la primera parte del Ave María. La segunda parte yo quería referirme también a eso porque tenemos algunos problemitas de que no nos entienden los hermanos cristianos, que por qué esos católicos andan diciendo que Santa María, Madre de Dios. Eso hay que aclararlo. Eso lo hizo muy bien uno de los concilios en que declaró la maternidad de María, que la celebramos el 1 de enero, que se llamó el Teotocos. ¿Por qué decimos que María es Madre de Dios? Si tendríamos que rectificar la expresión, María es Madre de Dios porque es Madre de Jesús. Y Jesús es Dios, por supuesto, porque participa de la misma naturaleza divina que su Padre. Si Jesús es Dios y María es Madre de Jesús, en consecuencia María es Madre de Dios. Pero claro, habría que explicarles a ellos que entren en esa profundidad, en esa reflexión teológica, pero se trata de pasar a las acciones en la teología. Entonces el Ave María está de acuerdo con la palabra de Dios. Es una invocación al poder de Dios a través de la Virgen, que no nos quiso dejar huérfanos de mamá. Por eso le damos de nuevo gracias a Dios por el Santo Rosario. El Santo Rosario a veces no lo entienden los niños, pero porque es una oración de madurez. Hay que haber reflexionado y asimilado muy bien la vida de Jesús con todos sus misterios, con todos sus hechos y palabras, para que entendamos que los misterios son precisamente ese recuento y ese volver a traer el poder de Dios, ese encuentro de Dios a través de la Madre de Jesús en nuestra vida. Y por eso María, a través del Santo Rosario, nos lleva a Jesús, y el Santo Rosario nos defiende de todos los enemigos espirituales y materiales también, como son esas fuerzas del maligno que por envidia nos metió el mal en el mundo. Démosle gracias al Señor por ese regalo también y por esa devoción del Santo Rosario que tenemos los católicos, y que si contáramos los testimonios maravillosos después de un rosario, cómo se siente la acción de Dios, la acción de Jesús por intercesión de la Virgen, no acabaríamos hoy. Quiero invitarlos a terminar con una oración a la Santísima Virgen María. María, Madre de Jesús, el Hijo de Dios, ven a nuestra vida. Tú que entiendes a las mamás, protégelas, bendícelas, y bendice a todos los hijos de Colombia, a todos los niños y a toda nuestra patria. Cúbrenos con tu manto para que por fin obtengamos la paz en nuestros hogares, en nuestros campos y en nuestras ciudades. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Santa Virgen de Guadalupe, patrona de la salud, ruega por nosotros y nuestros enfermos. Nuestra Señora del Camino, que lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. Señora del Carmen, bendice a todos los transportadores, bendice todos los caminos, a todos los navegantes y a todas las personas que buscando a tu Hijo lo encuentran en el camino, también por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Nuestra Señora. Amén, amén y amén.